Hola, bienvenidos a otro video sobre oxidación y reducción. En este video lo que vamos a ver es justamente el concepto de oxidación y reducción. En el anterior aprendimos lo que eran los números de oxidación para cada elemento, pero ahora vamos a meternos ya en el proceso propiamente tal de oxidación y reducción para poder ir entendiendo de qué se trata esto del mundo redox y las ecuaciones redox. Entonces vamos a partir definiendo lo que es oxidación. Entonces, un átomo o molécula o ion se oxida cuando pierde electrones, los cuales son transferidos a otra sustancia que se denomina agente oxidante. En general, los procesos de oxidación se pueden representar con una ecuación química, como la que tenemos a continuación. Tenemos acá un elemento ficticio M que se va a oxidar, se va a oxidar y por lo tanto debe perder electrones. Acá perdió un número n de electrones y como el elemento m perdió electrones, va a quedar con carga positiva en este caso, ¿ya? Porque originalmente era neutro. Acá tenemos un ejemplo real, tenemos acá el cobre. Como ustedes pueden ver acá, este cobre tiene una carga neta igual a cero o estado de oxidación cero y se oxida perdiendo dos electrones y por lo tanto queda transformado en un catión cobre más 2, cuyo estado de oxidación es más 2 en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de oxidación es cuando un elemento, ¿no es cierto?, molécula o átomo pierde electrones. Después tenemos el proceso de reducción. Se dice que hay reducción cuando un átomo, molécula o ion, ¿no es cierto?, gana electrones, ¿ya? Los cuales son transferidos desde otra sustancia que se denomina agente reductor. Una reducción se puede expresar químicamente de la siguiente manera. Acá tenemos un elemento ficticio de símbolo X, al cual va a aceptar una cierta cantidad de electrones y por lo tanto se va a reducir, en este caso quedando con carga negativa. Ejemplo, tenemos acá el hierro de símbolo Fe con carga más 3, acepta un electrón, por lo tanto se reduce y se transforma en hierro más 2. Muy importante acá, se fijan que reducirse no significa que un elemento termine con carga negativa, como teníamos en el primer ejemplo de la X que teníamos arriba como ecuación, sino que reducirse simplemente es ganar electrones. Por lo tanto, un ion como el hierro que tenemos acá, que tiene carga más 3, si gana un electrón, va a terminar con carga más 2, sigue teniendo carga positiva total, pero ese es un proceso de reducción, porque lo que dice la reducción es simplemente ganar electrones, no la carga final con la que terminas. Y lo mismo pasa en la oxidación. La oxidación es perder electrones, la reducción es ganar electrones, ¿ya? Entonces es muy importante tener claro eso porque no tiene que ver con la carga final en el fondo con la que termina un elemento, sino que tiene que ver con el proceso de perder o ganar. La oxidación y la reducción son procesos unidos, como lo estamos viendo acá. O sea, para que una sustancia gane electrones, no los saca del medio ambiente de cualquier parte, digamos, o los electrones no andan por ahí circulando libres por la vida. Otra sustancia tiene que perderlos para que efectivamente esa transformación se produzca. Entonces son procesos que van a la par, que están de alguna manera amarrados o ocurren al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un oxidante y tiene que haber un reductor. Es decir, tiene que haber una sustancia que se está oxidando y tiene que haber otra sustancia que se está reduciendo al mismo tiempo, en la misma reacción química. Porque una sustancia es la que va a perder los electrones y esos electrones que se pierden, que los toma la sustancia, ¿no es cierto?, que se reduce. Entonces, son procesos que están, que van a la par, tal cual como se presenta acá en esta ecuación. Acá tenemos una reacción donde tenemos el hierro que reacciona con oxígeno, ¿ya? Y se va a formar en este caso un óxido que es el óxido de hierro, que, oh sorpresa, todos dicen, bueno, el hierro o el fierrito se oxida. Bueno, ahí tienen un ejemplo, se oxida porque entra en contacto con el oxígeno. Entonces ahora entendámoslo químicamente en el fondo qué es lo que ocurre. Bueno, el hierro como metal, ¿no es cierto? Tenemos acá que tiene estado de oxidación igual a cero, porque está como un elemento aislado, ¿verdad? Entonces eso ya lo sabíamos de las reglas UPAC. Y tenemos acá el oxígeno, ¿no es cierto? Que también de las reglas UPAC sabemos que tiene estado de oxidación igual a cero, porque corresponde, ¿no es cierto?, en este caso a una molécula monoatómica. Y lo que vamos a ver es qué es lo que pasa en esta sustancia Fe2 o 3. ¿Cuál es el estado de oxidación? Bueno, se sabe, ¿no es cierto?, que en toda molécula, ¿no es cierto?, el oxígeno actúa con estado de oxidación -2 y nosotros podemos averiguar el estado de oxidación del hierro a partir
de la fórmula química haciendo la ecuación que presentamos en el video anterior para averiguar los estados de oxidación y vamos a concluir que en este caso el hierro tiene estado de oxidación más 3. Entonces, para poder colocar acá arriba de estas flechas oxidación y reducción respectivamente, lo que hacemos es seguirle la pista a los elementos desde la situación de los reactantes hasta los productos para ver qué transformación tuvo, si es que perdió los electrones o si es que ganó los electrones. Y ahí le vamos a poner la etiqueta correspondiente si es oxidación o si es reducción. Entonces, veamos eso. En el caso del hierro, sabemos que partimos con estado de oxidación igual a 0 y vamos a terminar con un estado de oxidación igual a más 3. Por lo tanto, lo que ocurrió acá es que el hierro perdió 3 electrones. Entonces corresponde decir que el hierro se oxidó. En cambio, el oxígeno partimos con un estado de oxidación 0 y terminamos con un estado de oxidación menos 2, es decir, ganó electrones. Por lo tanto, lo que corresponde acá decir es que en este caso el oxígeno se reduce. Y si se fijan, ¿no es cierto?, hay un par redox que se llama, donde hay una sustancia que se oxida y una sustancia que se reduce. Y las reacciones redox funcionan así. Siempre debe existir un agente oxidante y un agente reductor. Alguien que se oxida y alguien que se reduce. Porque en realidad una reacción redox es simplemente una transferencia de electrones de una sustancia a otra, ¿cierto? Desde la sustancia que se oxida a la sustancia que se reduce. Entonces son procesos unidos. La oxidación, una especie o elemento químico, ¿no es cierto?, átomo cede electrones, hay pérdida de electrones y por lo tanto hay un aumento en su número o estado de oxidación, y las reducciones aceptan electrones y por lo tanto hay una ganancia de esos electrones y eso se traduce en una disminución en el estado de oxidación o número de oxidación como lo habíamos visto anteriormente. Son procesos unidos. Acá tenemos otro ejemplo donde acá vamos a hacer reaccionar zinc y cobre. Inicialmente el zinc está como catión más 2 y por lo tanto tiene estado de oxidación más 2. El cobre acá está con estado de oxidación 0, lo hemos escrito de manera explícita ahí para verlo, y la transformación termina en que el zinc va a quedar con estado de oxidación 0 y el cobre con estado de oxidación más 2. ¿Quién se reduce y quién se oxida en esta ecuación? Bueno, lo que podemos hacer acá es que esta reacción química la podemos dividir en dos semi-reacciones. Una semi-reacción de reducción y una semi-reacción de oxidación. ¿Por qué se llaman semi-reacciones? Porque en el fondo es como la mitad de una reacción. Entonces una reacción redox está constituida por dos mitades, una mitad que es una semi-reacción de reducción y otra mitad que es una semi-reacción de oxidación. Y se pueden escribir por separado, ¿ya?, dividiendo la ecuación original para poder entender quién se oxida y quién se reduce de manera más clara. Y eso lo vamos a utilizar un poquito más adelante en poder balancear ecuaciones redox con algunos métodos que vamos a aprender. Entonces la reacción de reducción en este caso tenemos que el zinc estaba con estado de oxidación más 2 y termina con estado de oxidación 0. Y la única forma de pasar de más 2 a 0 en este caso es agregando 2 electrones o ganando 2 electrones. Y ganar electrones, ¿no es cierto?, es una reducción. Por lo tanto, esta es la semi-reacción de reducción. Entonces se puede decir que el zinc acá se reduce para que el cobre se oxide. ¿Y qué pasa con el cobre? El cobre inicialmente tenía estado de oxidación 0, que lo hemos escrito acá, y termina con estado de oxidación más 2. Y la única forma que eso ocurra es que el cobre tenga que perder 2 electrones, y por lo tanto eso significa que se oxida. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de oxidación, tenemos pérdida de electrones, y lo que ocurre en el compuesto elemento, ¿verdad?, es que el estado de oxidación aumenta. Cuando tenemos reducción, tenemos ganancia de electrones y eso significa que el estado de oxidación disminuye. Otra forma de nombrar también a los compuestos o a los elementos que participan en estos procesos es decirles que se llamen agente oxidante o agente reductor. Entonces, un agente oxidante gana electrones y disminuye su estado de oxidación. O sea, es decir, un agente oxidante es el que se reduce, de acuerdo a lo que vemos en la tabla, porque tienen exactamente lo mismo en la tabla. Y por lo tanto, el que se oxida, ¿no es cierto?, es el agente reductor. El que sufre la oxidación es el agente reductor. Eso lo dejamos como resumen en esa tabla también para que se pueda entender bien qué es lo que significa cuando me hablan de agente oxidante o agente reductor. En el fondo, un agente oxidante sufre un proceso de reducción, un agente reductor sufre un proceso de oxidación. A veces uno se puede enredar, ¿no es cierto?, porque es como lo opuesto. Pero lo más importante es lejos tener claro las dos primeras filas de esta tabla.
qué significa oxidación y qué significa reducción. Si eso se tiene claro, en realidad el resto de lo que se vaya a hacer va a salir bien, porque ahí es donde está el concepto fundamental que tenemos que aprender. Bien, con eso hemos visto, ¿no es cierto?, en esta cápsula qué es lo que es oxidación y qué es lo que es reducción. Nos vemos en otra clase.